Bueno, Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por compartir todo lo que seguramente nos vas a contar de tu experiencia y de tus conocimientos. Presentate ante todos, por las dudas que alguien no te haya conocido mucho todavía. Mi nombre es Vicente Plata, soy ingeniero agrónomo, además hice una maestría en Nueva Zelanda, cursos de posgrado en desarrollo rural en Italia, pero lo más interesante quizás es que yo trabajé los últimos casi 13 años en FAO, siendo responsable de la oficina de FAO en Uruguay, y antes de eso había trabajado 20 años en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la unidad de proyectos de cooperación técnica, que es como se le llamaba la unidad que teníamos que gestionar los proyectos de tanto de endeudamiento con el Banco Mundial como con el BID, así como los proyectos clásicos de cooperación técnica de IICA, de FAO, de la cooperación japonesa, de la GTZ, de COICA, la agencia coreana, es decir, diferentes fuentes de financiamiento para la cooperación para el desarrollo. Y además fui docente de posgrados en la Universidad ORT, en el curso de agronegocios, por el tema de gestión de riesgo. Y una cosita que quería, y que forma parte de toda tu formación tan vinculada a proyectos, ¿no? Una de las cosas que planteábamos en el curso es que muchas veces a la hora de presentar algo, cuando uno quiere presentar una iniciativa, algo a sus jefes, a un director, a un consejo de facultad o algo, la modalidad de proyectos ayuda mucho, ¿no? Quiero que también nos cuentes un poco tu punto de vista, cómo fue esa vivencia. Empecemos por separar lo que son proyectos de lo que son políticas. Las empresas o los ministerios tienen políticas, que son cosas que es lo que cumplen siempre, y tienen proyectos, que es una iniciativa que tiene un inicio y un fin, y que tiene un objetivo claro. Y ahí empezamos con los temas de la semántica. Cuando hablamos de proyectos, nos van a preguntar cuál es el objetivo. El objetivo no es algo en realidad que vamos a alcanzar en general, es algo a lo que tendemos. Vamos a lograr resultados que contribuyen al objetivo. Y vamos a tener, antes que resultados, vamos a tener productos que logramos. Pero ahí es importante tener en cuenta cuáles son los intereses, el marco de esa organización a la cual se presenta. Lo que nos enmarca a todos hoy son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que todos los países en el marco de las Naciones Unidas definimos, firmamos, Uruguay también, en el 2015, que queríamos lograr al 2030. Eso es allá arriba. Todos tenemos que saber lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el primer objetivo es eliminar la pobreza, el segundo es eliminar el hambre, y así seguimos. Y después tienen metas y tienen indicadores. Tenés los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, después tenés el marco estratégico de la organización a la cual ustedes se presentan. Si ustedes están en una cátedra o una facultad, la cátedra tiene un programa bianual de trabajo, todas las organizaciones tienen documentos programáticos, a veces más sencillos, a veces más elaborados. Nadie funciona en automático. Ustedes van enmarcando, por eso decía que los de objetivo tienen que tener en cuenta el marco, los intereses del donante, llamémoslo así, el financiador. Pero siempre ustedes tienen que observar con atención cuáles son los intereses del financiador, para no equivocarse a quien se presenta. Ver el escenario completo para poder fundamentar bien, cuando ustedes tienen que fundamentar, ver por qué lo que ustedes plantean es realmente relevante. Y esta Agenda 2030, que todos vemos que la dicen, pero que no termina, creo, y mismo los servicios y las facultades de profundizar en qué significan y cómo aterrizan, para hacer un llamado de INEA, tú tenés que poner al día de hoy a qué objetivo está vinculado, y lo mismo un llamado de ANDE, tenés que ponerle qué objetivo está vinculado. Entonces es algo que de a poco nos tenemos que ir familiarizando, porque pensamos que están allá arriba, pero en verdad están acá porque toda la contabilidad, digamos, hacia esos objetivos se va haciendo, y cada institución tiene que dar cuentas de sus contribuciones. Exacto. El financiador que les va a dar $5.000 o $50.000 o $150.000 tiene que justificar por qué optó por vuestra propuesta y no por otra. Pero lo primero que va a decir ¿es esto una de mis prioridades?
¿ah? Porque nosotros vamos a tener que vincular lo que nosotros presentamos al interés del financiador. También es importante tener en cuenta que cuando hablamos de proyectos podemos hablar desde los proyectos más ambiciosos. Les puedo decir que preparar un proyecto de desarrollo rural para el Banco Mundial, digamos, de 50 millones de dólares, es una tarea que requiere un equipo de gente, naturalmente, y es realmente ambiciosa. Ahí usan todos los instrumentos que ustedes ven en la parte de marco lógico y de elaboración de proyectos. El árbol de problemas involucrados, las posibles soluciones, el análisis de alternativas, hacen todo. Pero después tienen proyectos más pequeños, como puede ser un FPTA, en el cual en realidad es un formulario bastante más acotado. Conceptualmente es lo mismo, pero es bastante más acotado. Lo que ustedes no pueden dejar de tener claro es que ustedes deben presentarse a la fuente que realmente está trabajando en el tema que ustedes pueden fundamentar que es de interés. Y es muy importante la estructuración lógica del marco lógico. Tienen que ser claros los productos que logran, cómo contribuyen a los resultados. Y cómo no es solo un verso, tiene que ser claro. Y ahí es muy importante en la estructura del marco lógico, cuando empiecen a establecer los supuestos y los riesgos. Los supuestos siempre son muy delicados de poner, porque uno tiene que poner los supuestos que son relevantes sin que por ello sea de perogrullo. Entonces, poner de que se mantiene la política del gobierno, si el proyecto de investigación es de 3 años, es importante, es un supuesto importante. Fíjense que es una cosa es plantear ese proyecto de investigación al inicio del periodo de gobierno, con esa política vigente, y que el gobierno dice que la continuará, que el año electoral, en donde la discusión electoral esté si se mantiene o no se mantiene la política. No interesa poner un supuesto que es de sentido común. En estos supuestos y riesgos, una cosa que es de fundamental importancia, que hace a la seriedad del trabajo, porque miren que esto sirve para proyectos, lo que les estoy diciendo, no solo lo enseñé, lo apliqué, tanto para proyectos gubernamentales o proyectos de FAO, pero también para consultorías privadas. Lo más importante en la parte de supuestos y riesgos es poner las fuentes, la fuente de la información por la cual ustedes aseveran ese riesgo o ese supuesto. ¿Por qué? Porque en realidad el que va a decidir, lo que tiene que mirar, además de ver cuán bien armado está el proyecto y la estructura del marco lógico, es ver cuáles fueron las fuentes de información y ver si comparte o no. Si cree en esas fuentes o en realidad cree que faltaron fuentes relevantes. Y cuando hablo de documentos públicos, pero también documentos, por ejemplo, las empresas consultoras emiten documentos regularmente, y los riesgos. Porque los riesgos ustedes van a tener que dar cuenta durante el transcurso del proyecto cómo los gestionan. Por lo tanto, ustedes tienen que avisar en tiempo y forma los riesgos que tiene el proyecto. Que tenga riesgos no significa que no sea financiable. Armar una estructura de marco lógico es muy importante que sea bien estructurada, bien fundada. Es una herramienta muy útil, no es la panacea de todo, pero es una herramienta muy útil que les sirve a ustedes para ver qué información les está faltando a partir de la idea inicial que tuvieron, que posiblemente estaba, o mi experiencia al menos, estaba técnicamente muy bien fundamentada. Pero después, cuando uno le va agregando el resto, la va mejorando, la va completando, la va haciendo realmente más sólida y segura. Me quedo pensando la importancia de un equipo interdisciplinario a la hora de escribirlo, ¿no? Por más que sea un tema hasta científico, ¿quién puede aportar también miradas de las políticas públicas, desde el escenario internacional? Lo que vi en los últimos años es que los integrantes de la Academia Uruguaya son cada vez mejor formados, no solo en su especialidad, sino que conocen más los documentos, el marco, lo que enmarca a su actividad.
Y yo he notado que los científicos están cada vez más acostumbrados a trabajar en equipo y a poder realmente armar una buena estructura, una buena consideración de supuestos y de riesgos. También es muy importante tener en cuenta el tema de los asociados. Se está presentando en estos días una investigación que desde FAO apoyamos para que hiciera el Instituto Clemente Estable junto con AUSIR para analizar, empezar a comprender mejor cómo evoluciona el microbioma del suelo de acuerdo a diferentes rotaciones y la respiración de las raíces. Es un tema que vincula al ámbito académico, esos que usan rasta y tienen 2 o 3 piercing y cositas colgadas, ¿no? Con el productor, con ese productor de camioneta, ¿no? Los vincula mucho y aprenden a conocerse. Y investigan cosas que son interesantes para los dos. Los dos tienen el mismo interés. Entonces, tener unos asociados nítidos, evidentes, claros, explícitos, fortalece mucho a los proyectos. Alejandra. Los temas de transdisciplina, eso que decías tú, el productor que ya forma parte del equipo, que investigan juntos, que cada uno aporte, que juntos construyen esa investigación. Acá todavía estamos entre lo interinstitucional y lo interdisciplinar, y capaz quedando en algunas líneas muy puntuales, algún pasito hacia ahí, pero contanos un poco de qué has visto y de... Anímense. Uruguay tiene muy buenas instituciones de productores que están deseosos de trabajar con ustedes. Deseosos. Tienen Comisión Nacional de Fomento Rural, tienen la Federación Rural, tienen las cooperativas agrarias federadas, pero tienen la red de semillas, tienen de todo. Diríjanse a ellos. Internacionalmente eso es cada vez mejor visto. Eso es casi te diría que imprescindible. Pero además tenemos la suerte de tener productores muy organizados, tanto si quieren por región como sectorialmente por producto, llamémosle. Además, también con mucha presencia femenina, cada vez es más importante, más equilibrada la presencia de la mujer en el medio rural, en los lugares de decisión. Lo que estás diciendo tú y lo que decía Alejandro, o sea, el hecho de que participen todos los actores de la problemática o de la cadena, da un cable a tierra muy importante, que a veces ves proyectos que decís, bueno, quedan como con una sola visión, que por más que sea interdisciplinario el equipo, están todos, no digo en la estratosfera, pero todos sin cable a tierra o falta el cable a tierra, y ese cable a tierra le dan esos otros actores. Exacto. No son ni de la academia, ni profesionales. Ni del gobierno. Tenés razón, Fernando, tenés toda la razón. Pero además, yo te agrego que enriquece el trabajo de los equipos académicos, porque los ayuda a estar en un contacto más cercano a cómo se aplican las cosas, a veces las limitaciones que hay para aplicar las cosas, y a veces desafía a los académicos a buscar soluciones que sean, además de técnicamente sólidas, factibles en el ambiente dado. Les da una potencia, a ustedes mismos, los enriquece de una forma impresionante. Impresionante. Y además van a encontrar de que entonces la matriz de marco lógico, porque esto se supone que es una conversación de matriz de marco lógico, es mucho más sólida, porque cuando la hacen con ellos, van a ver que los van a enriquecer. Ellos a ustedes y ustedes a ellos. Es recíproco, ¿no? Por otro lado, también vincular a los diferentes organizaciones que financian, que solventan los proyectos de investigación o desarrollo con los involucrados directamente, legitimiza el accionar de esas organizaciones. Ustedes no pueden imaginarse la alegría que tiene la gente del Banco Mundial, del BID, de FAO, de la Agencia Alemana de Cooperación, de la Agencia Coreana, cuando los lleva un grupo académico a una reunión en Calmer, por decirlo algo. Porque es la oportunidad que ellos que bajan a tierra. Y también que los involucrados vean eso que parece tan lejano, que en realidad no lo es.
Vicente, y a nivel internacional, cada vez más también la academia con academia del mundo, ¿no? Cada vez eso se previa más en proyectos nacionales, las vinculaciones y el red de redes, ¿no? Que en el equipo técnico está fulano de la universidad de no sé dónde, con mengano de la universidad. Bien, ahí entramos en un terreno, en arenas movedizas. Una cosa es un proyecto, un FPTA, o un proyecto para ANI, o un proyecto ANDE. Otra cosa es un proyecto ante el Fondo del Medio Ambiente Mundial o otras organizaciones multilaterales. Sí, poder incluir en el equipo de proyecto, poder integrar, esa es la palabra correcta, en el equipo de proyecto, colegas con los cuales uno trabaja en el exterior, que puedan aportarle a uno una visión complementaria que enriquezca y a su vez respalde la visión del proyecto, está muy bien visto y es muy importante. Pero reconozcamos también que eso es muy complicado. Y es complicado porque todo el mundo está muy ocupado. Muy bien, Alejandra, muy bien puesto sobre el tapete el punto. Gracias. Sí, tenés toda la razón. En proyectos de mayor ambición, como por ejemplo proyectos de mejora de la descripción de las cualidades de la carne o otro tipo de cosa, se puede incluir hasta colegas de universidades, por ejemplo, norteamericanas o neozelandesas que están en el mismo tema. Siempre y cuando sean realmente colegas que tienen publicaciones en el tema, que tienen líneas de investigación en el tema y que vos puedas evidenciar que no solo pones el nombre, que van a tener alguna actividad tangible, si no te arriesgas a hacer medio que un papelón. Vicente, tenemos acá un comentario de Fabiana, dice: hola, les comento que estoy presente en esta reunión con interés en temas relacionados al bienestar animal vinculado a la producción y la certificación de establecimientos en buenas prácticas de manejo con los animales, todo esto en vista a futuras exigencias de los mercados. Perfecto, me parece excelente que haya gente en ese tema. Me alegra muchísimo. Ahora, respecto a proyectos en ese tema, lo veo muy claro como una actividad de asesoramiento y de certificación. En cuanto a proyectos, es muy importante proyectos de investigación que puedan medir la diferencia, uno, de calidad de los productos debido a las buenas prácticas, y yo estoy convencido que es así, pero se necesita más evidencia. Lo que está claro es la evidencia de que carnes, reses producidas bajo rigurosos criterios de bienestar animal, en el momento, al momento de la media res, presenta menos pérdidas por machucones. Yo no estoy enterado de que haya una diferencia en el análisis nutricional de las carnes, ni tampoco de la leche. Y yo creo que es muy bueno el planteo de esa médica veterinaria. Muy bueno, porque vamos a ir, el Big Data permite un manejo de información que no teníamos hasta ahora. Y va a permitir una segmentación de mercados y por lo tanto una segmentación de mercados por capacidad de compra y que van a van a premiar o tener diferentes requerimientos. Ya lo estamos viviendo. Entonces, no va a ser solo un tema de inocuidad, no va a ser solo un tema de industria de los alimentos en el sentido más clásico. Yo creo que también va a ser un tema de descripción rigurosa, profunda, de las cualidades más que organolépticas de la carne o de la leche, los diferentes productos animales, bajo buenas prácticas. Yo creo que, y muy buen punto, de nuevo digo, el de la doctora médica veterinaria, que se profundice en la descripción de las cualidades nutritivas de los diferentes productos de origen animal logrados bajo una rigurosa producción con buenas prácticas de producción animal. Gracias por poner el tema en el tapete. Sí, yo si estuviera en una institución, si estuviera en la unidad de proyectos de una organización que apoya a sus equipos a preparar proyectos, debería tener en la pared un gran póster con los objetivos de desarrollo sostenible, sus
metas, sus indicadores, los informes de Uruguay, qué ha sido Uruguay, qué ha reportado, ese primer marco. Y después tendría de INEA, de la ANI, de ANDE, de la cooperación, de FAO, de ICA, de cada uno, su marco estratégico para saber qué financian y averiguaría cada año, tipo, o a fin de año o a principio de año, cuáles son los llamados, cuáles son las prioridades, porque así entonces le podría apoyar a un equipo de proyecto que está buscando trabajar en, bueno, ¿cómo vestimos esta novia? Sí, para acá. Entonces, lo que hay que comprender es cuál es la un poco diferente óptica de cada uno para saber a dónde comprender el marco, para armar el marco lógico. El marco lógico no va a cambiar mucho, pero para comprender las prioridades, porque hay que presentarse a aquel para el cual lo que estamos interesados es una prioridad. No, pero ahora nos quedó con una vuelta, con un ejemplo real que se dio en la propia conversación, ¿no? O sea, como un tema presentado de una forma puede ir a uno, pero lo miras por otro lado y ya lo puedes presentar a otra línea. Yo les agrego otra cosa. Ustedes cuando vayan a presentar algo, vayan presencialmente y pregunten. Vayan con una idea borrador y pregunten. No es para preguntar si me lo vas a aprobar o no. Es para preguntar, ¿estoy mal rumbeado? ¿Estoy bien rumbeado? Traten de buscar la posibilidad de consultar. Muchísimas gracias, Vicente, muchas gracias por todos tus aportes, por todo lo que ha sido toda esa trayectoria vinculada a proyectos y todo lo que nos has volcado y haremos ese cuadro, o por lo menos el ejercicio. Ahí está. Eso me parece bien útil. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Buenas tardes, gracias por invitarme, ¿no?